Emilio Carrillo es español y nos acompaña en vivo y en directo. Es guía y líder espiritual a nivel mundial a través de sus conferencias, libros y su blog El Cielo en la Tierra. Cuando interactúas con Emilio, aunque sea por una pantalla, notas que algo potente transmite. Algo hay ahí que no se puede tocar, pero te atrae. Hay algo, y es la claridad de cómo construir una nueva humanidad, poniendo hincapié en que para ello suceda es esencial no tener miedo. El miedo es lo contrario a la libertad, y la gran fuerza que tenemos para enfrentarlo es el amor y la conciencia libre. Agradecemos a Emilio, la compañía y la sabiduría que hoy nos brinda. La exposición tiene como título Construyendo una nueva humanidad, que además coincide con el lema de este Festival MCA 2023. Y a ese respecto creo, amigos y amigas, que lo primero, es casi obligado, es que nos formulemos tres preguntas. Si hablamos de construyendo una nueva humanidad, creo que hay tres preguntas que tienen que estar en el arranque de mi intervención. La primera es si es verosímil la idea del surgimiento de una nueva humanidad, porque puede ser que sea algo que nos estemos inventando mentalmente y que no tenga verosimilitud. La segunda es en caso de que efectivamente sea posible el surgimiento de una nueva humanidad, si se está construyendo ahora. ¿Tenemos certeza de que esa construcción de la nueva humanidad se está acometiendo precisamente en el momento presente? Y las dos preguntas anteriores hay que cerrarla con una tercera, que es en la hipótesis de que sea factible el surgimiento de una nueva humanidad y que la estemos construyendo, que se esté construyendo en la actualidad. La tercera pregunta obligada, insisto, sería ¿qué o quiénes lo están haciendo? ¿Quién o quiénes están o estamos construyendo la nueva humanidad? Me vais a permitir que como arranque, como primera parte de mi intervención, me detenga en responder con brevedad estas tres preguntas, y la respuesta a las mismas nos servirán de hilo conductor para todo lo que vamos a ir compartiendo después. Con relación a la primera, ¿es verosímil la idea del surgimiento de una nueva humanidad? La respuesta la tenemos en multitud de sabios y sabias a lo largo de la historia. La tenemos igualmente en muy diversas, muy diferentes tradiciones espirituales serias y escuelas filosóficas trascendentes que han aparecido y han jalonado la historia de la humanidad a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todas las culturas y a lo largo de todos los lugares geográficos. Esos sabios y sabias, esas tradiciones espirituales y esas escuelas filosóficas trascendentes nos han insistido, nos han reiterado, nos han hablado sobre el surgimiento de una nueva humanidad. Así que cuando hacemos nuestra esta hipótesis, cuando hacemos nuestra esta idea, creo que la hacemos con fundamento, porque nos estamos apoyando en personajes insignes y nos estamos apoyando en tradiciones y escuelas muy serias, enormemente potentes y que tienen un trasfondo no solamente intelectual, que también, por supuesto, sino igualmente trascendente y espiritual. Y el conjunto de estas aportaciones nos hablan del surgimiento en un momento determinado de una nueva humanidad en una tierra restaurada, por utilizar la expresión muy bella y que resume muy bien el contenido de todas estas aportaciones que nos encontramos fundamentalmente en los textos cristianos. Una nueva humanidad en una tierra restaurada. Por tanto, con relación a la primera pregunta, ¿es verosímil la idea del surgimiento de una nueva humanidad? La respuesta es, sin ningún tipo de dudas, es una hipótesis verosímil y es una hipótesis fundamentada a la que le debemos prestar atención. Segunda pregunta que antes señalaba y que ha llegado el momento de intentar responder. ¿Se está construyendo ahora? Porque, bueno, puede ser que la nueva humanidad sí sea algo que está en el potencial
de la evolución de la madre tierra y, por supuesto, del género humano, pero ahora se está construyendo. ¿Es ahora cuando se está de alguna forma emergiendo esa realidad nueva, esa realidad novedosa? Pues con relación a esta cuestión, la respuesta también es sí. La respuesta, amigos y amigas, también es un rotundo sí. Y es un rotundo sí acudiendo a esas tradiciones, precisamente, a esas tradiciones espirituales a las que acabo de hacer mención, que nos dieron una serie de señales sobre ese momento, sobre el momento en el que la nueva humanidad empezaría a convertirse en una realidad, nos dieron una serie de señales para que pudiéramos percibir el momento, para que pudiéramos percibir que había llegado la hora, ¿no? Que es la denominación, por ejemplo, que se le da en la religión islámica, para que hubiera llegado el momento de la parusía, que es lo que como se conoce en la tradición cristiana o con otras muchas denominaciones que le han dado tantas tradiciones y tantas escuelas espirituales y trascendentes. Y son señales, además, que lo que insisten fundamentalmente es prepararnos, prepararnos. Es decir, esas señales no nos las dan todas estas tradiciones y escuelas como una especie de divertimento de la mente, como una especie de divertimento intelectual. No nos lo dan con ese objetivo, nos lo dan para prepararnos. Podríamos decir de una forma coloquial, pero de una forma certera, que nos quieren preparar para el parto, porque el surgimiento de una nueva humanidad, metafóricamente, podríamos también percibirlo como el nacimiento de algo nuevo, podríamos percibirlo como un parto. Y ese parto, que todos los partos llevan contracciones, todos los partos llevan removimientos, pues estas tradiciones y escuelas nos dan señales, insisto, no con un objetivo intelectual o mental, sino para que cuando esas señales las tengamos delante, digamos, es la hora, es el momento. La nueva humanidad está en estos momentos ya emergiendo, está en estos momentos ya surgiendo. Y hay que tener en cuenta, además, que esas señales no son profecías ni adivinanzas. A veces caemos en este error, pensar que lo que se nos ha dicho acerca de lo que va a suceder, de esas señales a lo largo de la historia por tantos sabios y sabias, por tantos maestros y maestras, son a modo de profecías o incluso de adivinanzas. No, no son ni profecías ni, por supuesto, adivinanzas. Son frutos de la sabiduría. Esas señales son fruto de la sabiduría. La sabiduría de cómo evolucionan los ciclos, los menores y los mayores, y la sabiduría de cómo se expande la consciencia humana, la consciencia planetaria, la consciencia solar en lo mayor y en lo menor. Y como consecuencia de esta sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia, se nos aporta una información que es lo que podemos denominar, como yo estoy haciendo, señales. Y desde luego también nos insisten en que nadie sabe ni el día ni la hora en donde esta generación humana, la actual, concluirá y nacerá la nueva humanidad. Cristo Jesús, como gran referente espiritual, lo dijo con toda claridad. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. Esas señales que, repito, no se nos dan a modo de profecías ni de juegos mentales, sino desde una sabiduría profunda de los ciclos y de la conciencia, y que se nos aportan para que estemos preparados y para que cuando las tengamos delante lo vivamos no con miedo, lo vivamos no con incertidumbre, lo vivamos no con desasosiego o zozobra, sino que lo vivamos, hablaremos de ello dentro de unos minutos, con confianza, con esperanza y hasta con alegría. Hablaremos de esto dentro de unos minutos. Pero ahora, todavía en la respuesta a esta segunda pregunta de si esta nueva humanidad se está construyendo ahora, cuando acudimos a esas señales, y escapa de mi exposición hacer un análisis exhaustivo, porque son muchísimas las que tenemos a nuestra disposición,
pero cuando acudimos a estas señales que nos pueden indicar que efectivamente la nueva humanidad se está construyendo ahora, permitidme que comparta solo tres señales con vosotros y con vosotras, pero creo que son señales que nos van a llevar a reflexionar y señales que nos dan pista muy importante para responder, repito, con un rotundo sí a que la nueva humanidad se está construyendo ahora. La primera señal tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el tiempo. Cuando empecé hace muchos años a estudiar las culturas espirituales y las escuelas trascendentes de toda América Latina, me encontré con la importancia que tiene el tiempo para muchas de estas tradiciones. Se habla mucho en particular de la importancia del tiempo para la tradición maya, y lo tiene sin ningún tipo de dudas, pero también esa importancia se le da en otras tradiciones espirituales y filosóficas de la historia de América Latina. Y me llamó la atención que cuando se le daba tanta importancia al tiempo, se hablaba del tiempo y del no tiempo, el tiempo y del no tiempo. Y al principio esta idea chocó con mi mente. ¿Cómo que tiempo y no tiempo? ¿Qué se está haciendo mención con esto? En un momento determinado me encontré con un texto que me abrió las puertas a lo mismo, a la misma idea, a la misma aportación, pero a muchos miles de kilómetros de distancia, en la Grecia clásica. Y en la Grecia clásica me encontré que efectivamente analizan el tiempo con mucho detalle y hablan también de una especie de tiempo y de no tiempo. Concretamente en la mitología de esa Grecia clásica, al tiempo se le llama cronos, de donde viene cronómetro, etcétera, cronos. Pero se habla de otro tiempo, que ya no es cronos, que es kairos. Y kairos es el tiempo espiritual, no es el tiempo material cronos, es el tiempo espiritual. Y es fácil cuando se estudia darse cuenta de que en lo que la tradición maya, por ejemplo, se habla de tiempo, tiene que ver con el cronos de los griegos clásicos, y que cuando se habla del no tiempo, tiene que ver con el kairos de los griegos clásicos. ¿Y qué significa en última instancia el tiempo o cronos y el no tiempo o kairos? Pues muy sencillo de entender de forma metafórica. Fijaros, estos dos dedos míos son el lecho de un río que va corriendo. Fijaros que hay dos dedos, ¿verdad? El que está abajo y el que está arriba. El que está abajo es más largo que el que está arriba y el río va avanzando. El río por su lecho va avanzando. Imaginaros que en este desplazamiento aquí hay una catarata. A esta altura de mi mano hay una catarata. Y el río se va acercando a la catarata. ¿Qué le sucede al río conforme se vaya acercando a la catarata? Sabemos, quizás por experiencia propia, sabemos dos cosas. Sabemos que el río acelera su curso y por otra parte se empieza a mover. Hay un removimiento. La aceleración y el removimiento son las dos señales claras de que ese río que estamos comentando se está acercando a la catarata en un momento determinado se precipitará. Pues bien, ese río que se acelera podemos dibujarlo metafóricamente como que el dedo de abajo, que es el que ha tenido protagonismo, se retira para que tenga protagonismo el dedo de arriba. Ahora no es el dedo de abajo, es el dedo de arriba el que pasa a tener protagonismo. Pues bien, en esta metáfora, el dedo de abajo es el tiempo maya, es el cronos de los griegos, y el tiempo de arriba es el no tiempo, es kairos. Y claro, cronos, el tiempo, marcha siempre igual, es lineal, es una repetición, los segundos son segundos, los minutos son minutos, los días, las semanas, los años, hay una linealidad en su recorrido. ¿Cómo es posible entonces que en un momento determinado se produzca la aceleración del tiempo? ¿Cómo es posible que en un momento determinado, además, esa aceleración vaya unido a una especie de removimiento en el contexto de lo que es la vida que recorre por ese río? Pues se debe a que cuando vamos acercándonos
a un cambio de ciclo, y en esto incidían tremendamente todas esas culturas americanas como la de la Grecia clásica, cuando nos vamos acercando a un cambio de ciclo, el tiempo material está ahí, porque los segundos son segundos y los días son días, pero se puede percibir que el protagonismo lo toma otro tipo de tiempo, al que los mayas llamaron el no tiempo y al que los griegos clásicos llamaron kairos. Y a partir de ahí, amigos y amigas, os pregunto, ¿no estáis percibiendo desde hace ya un tiempo, por cierto, no solamente en este mismo momento, pero no estáis percibiendo de un tiempo a esta parte, valga la redundancia, no estáis percibiendo que el tiempo va más rápido? ¿No os habéis hecho esa pregunta alguna vez? Oye, que parece que las semanas, que los meses, que los años pasan con mucha rapidez, que esto se ha acelerado mucho. Y claro, uno mira el calendario, mira el cronómetro y el tiempo crono sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que ha tomado el protagonismo algo distinto al tiempo lineal, a cronos, al tiempo tal como lo entendemos desde nuestra mente, y ha adquirido protagonismo porque nos acercamos a un cambio de ciclo, ha adquirido protagonismo ese tiempo, no tiempo, ese cronos, que además va unido al removimiento, aceleración y removimiento en la vida de cada uno, removimientos en la vida social, conforme nos vamos acercando precisamente a la catarata. Y esa catarata representa precisamente el cambio de ciclo. Estoy convencido que muchos de vosotros y de vosotras tenéis esta percepción y no es una locura. A veces podemos pensar que lo es, pero no es una locura. Se debe a que el no tiempo es en estos momentos lo que prima. Es kairos lo que en estos momentos prima. Y esto es una de las muchas señales que nos dieron esas tradiciones y esas escuelas para que supiéramos identificar cuándo teníamos delante esa especie de transición de una vieja generación humana a una nueva generación humana. Cronos y Kairos, el tiempo y el no tiempo. Igualmente, como segunda señal, he dicho que solamente voy a compartir 3, son muchísimas, pero a efecto de responder la pregunta que tenemos aquí, de que si la nueva humanidad se está construyendo ahora, creo que con estas 3 es suficiente. La segunda que quiero sacar a colación tiene que ver con lo que la tradición cristiana denomina los tiempos de la desolación y la gran tribulación, porque se nos dicen que esos removimientos a los que acabo de hacer referencia, ese parto, esas contracciones y esos removimientos del parto se irán desarrollando, se irán desplegando en 2 grandes fases. Primero serán los tiempos de la desolación y en segundo lugar vendrán la gran tribulación. Sé que son denominaciones muy estrambóticas, por decirlo de alguna forma, pero tienen un contenido que merece la pena de en él. Con relación a lo que el cristianismo denomina los tiempos de la desolación, se definen de una forma muy simple: los males de siempre con más intensidad que nunca. Los males de siempre con más intensidad que nunca. Y nos tenemos que preguntar, ¿estamos viviendo los males de siempre con más intensidad que nunca? Es decir, el hambre, la guerra, las injusticias, etcétera, el daño a la madre tierra y a la naturaleza, etcétera, etcétera. Lo estamos viviendo también ahora, pero con una intensidad mucho mayor a antes. Creo que la respuesta es bastante obvia. Por supuesto que sí. Nunca antes las guerras, por ejemplo, habían tenido unos efectos tan nocivos como vienen teniendo desde el siglo XX para acá. Nunca las guerras, como la Segunda Guerra Mundial, que ya sola supuso más de 60 millones de muertos, eso no tiene parangón en la historia de la humanidad. Igual que no tiene parangón el número de personas que en estos momentos padecen hambruna, padecen una situación de hambre solemne, es decir, que siguiendo la denominación, la definición que hace al respecto Naciones Unidas a través de la FAO, son personas que cuando se levantan por la mañana no saben si van a poder comer
durante el día. Y los datos oficiales nos dicen que en estos momentos hay casi 900 millones de personas que viven en esa situación de hambre, en esa situación de hambre solemne, en esa situación de hambruna. Y hay que recordar que 900 millones de personas era la población de toda la humanidad a principios del siglo XIX. Es decir, hoy día padecen hambre tantas personas como componían la humanidad entera al principio del siglo XIX, con todo lo que ello conlleva de dolor y con todo lo que ello conlleva de sufrimiento. Guerra siempre ha habido, pero nunca con la mortandad de ahora. Hambre siempre ha habido, pero nunca afectando en términos de dolor y sufrimiento a tantas personas como ahora. Las injusticias sociales siempre las ha habido, pero nunca como ahora, donde cada 4 segundos una persona muere por desigualdad en el mundo, donde como ahora tendré oportunidad de recordar dentro de un rato, el 1% del 1% de la población mundial posee más patrimonio, riqueza y recursos que el 99,99% restante. Siempre ha habido pobres y ricos, pero los niveles de desigualdad que se han alcanzado nunca antes habían existido en la historia de la humanidad. ¿Y qué decir del daño a la madre tierra? ¿Qué decir del daño a la naturaleza? Siempre la mano humana ha provocado ese daño, pero nunca, obviamente, con la intensidad que lo hace de un tiempo a esta parte, que lo hace en la actualidad. Se está haciendo referencia con esto, aunque estén escritas estas señales, aunque estén anunciadas señales hace tanto tiempo, se nos está hablando de los efectos nocivos de la revolución científica y tecnológica, una revolución científica y tecnológica que per se es maravillosa, es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, pero ¿cómo se está usando? ¿Con qué intereses? ¿Con qué objetivos? Y vemos que esa revolución científico y tecnológica, bajo el prisma de determinados intereses y objetivos, se está utilizando para el control, se está utilizando para el dominio, se está utilizando para el monitoreo, se está utilizando para la abducción por la pantalla, para el entretenimiento lelo, para la distracción tonta, para el alejamiento entre los seres humanos. ¿Son esos males nuevos que se nos anuncian? ¿Tienen que ver con esto? ¿O tienen que ver con lo que es la evolución científica en genética, que también per se es maravillosa, pero ojo cómo se quiere utilizar y cómo se está utilizando, realizando actuaciones para dividir la humanidad en personas que tengan o no, según su capacidad económica, la capacidad de manipular el feto, de manipular el embrión, para descartar enfermedades, para hacer superbebés, por decirlo de una forma determinada, siempre que se tengan los recursos económicos, siempre que se tengan los recursos adecuados para financiarlo. Se nos está hablando, y hablaremos de ello nuevamente más adelante, el transhumanismo, es decir, el utilizar todos esos adelantos precisamente para segregar más todavía, para dividir más todavía a la humanidad, para que si siempre ha habido divisiones, esas divisiones y también, por ende, las confrontaciones vayan a más. No me quiero extender más, amigos y amigas, pero creo que es bastante evidente que si Cronos y Kairos están actuando, Kairos ha tomado el protagonismo como primera de las 3 señales que compartí con vosotros, creo que también es bastante evidente que esos tiempos de la desolación y la gran tribulación, los males de siempre con más intensidad que nunca y además nuevos males que antes nunca la humanidad había padecido, creo que es bastante evidente que es una señal que se está dando en el momento actual. Y junto con esto, vuelvo a las culturas clásicas americanas para tomar una tercera señal, que es la que también en el lenguaje maya y de otras tradiciones americanas se denominó la sala de los espejos, la sala de los espejos. Se nos anunció que en el momento de transición de una vieja generación humana a una nueva generación humana, se instalaría en la sociedad, se instalaría en la humanidad la denominada sala de los espejos. ¿Y qué es la sala de los espejos? Llegará un momento determinado en el que todo esté a la vista. Eso sí, lógicamente, para el que quiera ver, porque si lo tenemos delante nuestra y preferimos taparnos los ojos,
Eso ya es una decisión de cada cual. Pero lo importante es que todo está a la vista. ¿No dais cuenta de que efectivamente todo está a la vista? Todo lo que hay a escala colectiva, las estrategias de los poderosos, sistema socioeconómico mundial y a través del sistema socioeconómico el entramado político e institucional, que es como si nos estuvieran enseñando con claridad todo lo que está detrás, y ahora estamos viendo lo que está detrás de esa tramoya y cada vez tenemos más información y cada vez nos llega lo que hacen, de lo que dejan de hacer, de cómo se mueven, etcétera, etcétera. Y junto con esa sala de los espejos, con lo que pasa en la sociedad y que queda a la vista, también la sala de los espejos se abre hacia adentro, que nos están permitiendo vernos tal como somos, no tal como nos gustaría ser, sino tal como somos, para que tomemos conciencia de dónde seguimos todavía teniendo carencias concienciales y a partir de ahí seguir avanzando. La sala de los espejos está instalada en el momento presente, en lo colectivo, en lo individual, y es una señal más que nos aportaron esos sabios y esas sabias, y tienen que ver con la preparación para el parto y tienen que ver para que nos demos cuenta como sales de cuándo llega el momento de el surgimiento, de la configuración de la nueva humanidad. Por tanto, amigos y amigas, a la primera pregunta de si es verosímil la idea del surgimiento de una nueva humanidad, la respuesta sin duda es sí. Y a la segunda, se está construyendo ahora. Creo que también la respuesta tenemos fundamentos sobrados para responderla también con un rotundo sí. Y a partir de ahí nos queda la tercera cuestión. Bien, una nueva humanidad se está construyendo, lo están haciendo. Es decir, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que cada ser humano que en su práctica de vida esté evolucionando en conciencia, cada ser humano que en su práctica de vida esté avanzando hacia ser su mejor versión, cada ser humano que vaya avanzando por ese camino, que es el camino espiritual, que es el camino de la consciencia, podemos denominar los conscientes, personas que tienen un mínimo de consciencia y cuanto más, más lógicamente contribuyen a la construcción de la nueva humanidad. La tradición cristiana y otras tradiciones espirituales los llaman los justos, pero ese término de justos nos puede generar confusión. Prefiero, por tanto, hablar con vosotros de personas que en su práctica de vida, no en sus intenciones, no en sus pensamientos, no en lo que querría o dejarían de querer hacer o no hacer, no, sino en lo que hacen por sus obras, los conoceréis, las personas que por su práctica de vida estén avanzando en ser, como diría Antonio Machado, mejores personas, como decía Antonio Machado, en ser buenas personas, que es en definitiva lo que significa la consciencia, el ponernos al servicio de la vida, la mano tendida, el ir saliendo de tanto bucle extraño y de tantos paradigmas y pautas de vida basadas en el egocentrismo, en el egoísmo, todo lo que sea salir de esa dinámica y empezar a vivir de una manera más consciente. Todas las personas que lo hacen, vamos a incluirnos nosotros, todas las personas que lo hacemos, estamos aportando nuestro granito de arena a una evolución de la consciencia colectiva, a una evolución de la consciencia humana, que es uno de los elementos fundamentales en el proceso de construcción de la nueva humanidad. Y junto con los seres humanos hay más agentes activos en la construcción de esa nueva humanidad en una tierra restaurada. Hay que subrayar especialmente el papel que están teniendo todos los reinos de la naturaleza desde su amor y desde su acompañamiento. Todos los reinos de la naturaleza están colaborando, cada uno en su esfera, cada uno a su modo, y lo están haciendo con un enorme amor, porque curiosamente la nueva humanidad que va a surgir en el proceso de transición, la vieja humanidad está originando, como decía antes, mucho daño a estos reinos de la naturaleza. Y sin embargo, estos reinos de la naturaleza, del mineral al animal, pasando por
por el vegetal, por supuesto, están colaborando con mucho amor, están poniendo todo de su parte para ser también agentes activos de esta transición de una generación humana vieja a una nueva generación humana. Y por supuesto, amigos y amigas, la Madre Tierra en su conjunto, la totalidad de la Madre Tierra como ser, porque como muchos perfectamente sabéis, la Madre Tierra es un ser vivo y es un ser consciente. Y la nueva humanidad surge en el contexto de una Tierra restaurada, es decir, hay una evolución de la Madre Tierra y en el contexto de la evolución de la Madre Tierra y en consonancia con esa evolución surge y aparece la nueva humanidad. La Madre Tierra juega un papel fundamental y la Madre Tierra, como la consciencia humana avanza en consciencia, la Madre Tierra, la consciencia planetaria avanza en consciencia. Y el avance en consciencia de la Madre Tierra lo podemos percibir en su vibración. Está avanzando paulatinamente. Es ese río que ya empieza a acelerarse porque Kairos ha tomado el protagonismo. Eso no afecta solo a la humanidad, afecta también a Madre Tierra en su conjunto, y esa Madre Tierra, gota a gota, como si se fuera llenando un vaso, tradiciones espirituales y las escuelas filosóficas trascendentes nos anuncian que caerá en una gota que desbordará el vaso. El vaso, la consciencia planetaria, las gotas van cayendo cada vez más rápido, pero se va llenando gota a gota, y habrá un momento determinado en el que habrá una gota que desborde el vaso. Y ese desbordamiento del vaso supondrá el surgimiento de una tierra restaurada, es decir, de una tierra de mayor frecuencia vibracional, de una frecuencia vibracional superior, más alta a la que hemos conocido históricamente. Eso es la Tierra restaurada. Ese aumento de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra tiene efectos en la humanidad. El cristianismo dice que con los efectos los viviremos con dos denominaciones, la parusía y el corte. La parusía y el corte. ¿Qué es eso de la parusía? Nos dicen los textos cristianos. A un momento determinado que la humanidad verá una especie de gran luz que recorrerá todo el cielo, recorrerá todo el firmamento, irá de oriente a occidente, una especie de gran relámpago que irá de oriente a occidente. Y también percibiremos que en el firmamento se mueven los astros, se mueve el sol, se mueve la luna, se mueven las estrellas. ¿Esto qué significa? Con los elementos técnicos y tecnológicos que tenemos en la actualidad, nos damos cuenta que esto es una descripción hecha hace muchos cientos de años, es una descripción de lo que conlleva un salto vibracional, como una especie de gran fogonazo, de gran luz como consecuencia del salto vibracional, y momentáneamente, también como consecuencia del salto vibracional, percibiremos como si todo se moviera, ¿no? Como si la esfera celeste se moviera. Realmente la esfera celeste no se estará moviendo, pero el cambio vibracional que se estará viviendo en la Madre Tierra nos hará que percibamos ese movimiento de la bóveda celeste. Esto es la parusía. Puede parecer casi una broma. Es una sabiduría muy profunda y es una sabiduría, amigos y amigas, muy importante, porque lo que se nos dice es lo siguiente: cuando la Madre Tierra sea una tierra restaurada, cuando la Madre Tierra haya elevado su nivel vibracional, no todos los seres humanos podrán seguir viviendo en esa Madre Tierra. Por eso el cristianismo lo llama el corte, y por eso en los textos cristianos, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, se nos dice que dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar, o dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Qué significa esto de seguir estando o dejará de estar? Lo que estamos compartiendo, que ante esa elevación de la frecuencia vibracional, en la tierra restaurada estarán aquellos que por su propio proceso consciencial, la frecuencia en sintonía, ¿no? Si hay sintonía, se participará en la nueva tierra. Y si no hay sintonía, no se participará en ella.
si hay sintonía, porque en tu evolución consciencial lo ha ido construyendo, vivirás en esa nueva humanidad en una tierra restaurada. Y si no, pues no, serás, en definitiva, actuará el denominado corte. Y en ese sentido, amigas, lo que se nos está diciendo puede ser hoy mucho mejor entendido y comprendido gracias precisamente a los avances tecnológicos, y en particular os aconsejo que acudáis a un texto que también es una película, hay muchos, pero aquí es especialmente gráfico, que tiene que ver con las 9 revelaciones. Ya sabemos que ahora han aumentado el número de revelaciones, pero hay una película en particular que la tenéis a vuestra disposición en las redes sociales de forma libre, que tiene también como título Las 9 revelaciones. En la película, mucho la habéis visto seguro, os recuerdo, y a los que no la habéis visto no pasa nada, no voy a estropear la película, pero hay un chico y una chica que van haciendo avances en consciencia. Ella va por delante, ella va muy por delante del chico y le va abriendo caminos al chico. Y finalmente los dos van actuando en consciencia, van siendo esas personas que quieren ser mejores personas, esas personas que quieren ser su mejor versión, que se ponen al servicio de los demás y de la vida, etcétera, etcétera, y como consecuencia de eso son hostigados, como consecuencia de eso son perseguidos, y de hecho son perseguidos para matarlo por una especie de comando del ejército a través de la selva. Y bueno, cuando van el chico y la chica por la selva, más o menos pueden camuflarse, pero avanzando, avanzando, hay un momento en el que la selva termina y lo que se encuentran el chico y la chica por delante es un páramo, sin vegetación ninguna. ¿Qué hacemos? Porque si nos metemos en ese páramo, los soldados nos van a ver y por tanto nos pueden matar. Pero si nos quedamos aquí, vienen detrás y también nos van a coger y también nos pueden matar. Con lo que la decisión que toman el chico y la chica es entrar en ese páramo sin vegetación y empezar a correr. Y cuando han empezado a correr hay una figura que los llama. Desde en medio del páramo los llama, le hace señales y los llama. No quiero marear demasiado con los contenidos secundarios a los efectos que estoy comentando de la película, pero es un sacerdote que ellos además creen que había muerto. Y ese sacerdote que ellos pensaban que había muerto está en medio del páramo diciéndole que vengan hacia él. Total, que ellos van corriendo hacia el sacerdote y claro, lo primero es decirle que nos están persiguiendo, que nos quieren matar, que también posiblemente os quieran matar a vosotros. Y digo a vosotros porque ellos se dan cuenta que hay más personas, hay más figuras con este sacerdote. Y el sacerdote los llama a la tranquilidad, los llama al sosiego. No preocuparos, que no nos van a ver. Pero ¿cómo que no nos van a ver? Fijaros, si ya vienen ahí, claro, ya se ven los soldados también por el páramo. Si habéis visto la película lo recordaréis, si no os aconsejo que la veáis. Los soldados pasan al lado y no los ven. ¿Cómo es posible de que pasando al lado no los vean? Porque están en otra frecuencia vibracional. La puerta que le ha abierto, por decirlo de algún modo, la llamada que le ha hecho ese sacerdote, la puerta que le ha abierto es una frecuencia vibracional mayor. Y al estar en una frecuencia vibracional mayor, estando en el mismo sitio, unos están en una frecuencia y otros están en otra. Esa frecuencia mayor es precisamente la nueva frecuencia vibracional de la Tierra y el corte tiene que ver con la participación en esto. Y por tanto, amigos y amigas, en esto consiste, será el momento culminante de la configuración de la Tierra restaurada y de la nueva humanidad en la Tierra restaurada, y esto contesta a la pregunta de qué o quiénes lo están o lo estamos haciendo. Pues lo estamos haciendo todos los seres humanos que en nuestra modestia queremos avanzar en conciencia, lo están haciendo con su amor y con su acompañamiento todos los reinos de la naturaleza y lo está haciendo la Madre Tierra, que está evolucionando en conciencia en un proceso que sin ningún tipo de duda, aunque no entraré en ello, seguro que también tiene que ver con un proceso de evolución también del Padre Sol, en un proceso de evolución de otros ciclos mayores que todavía a la mentalidad humana se le escapa de forma mayoritaria. Por tanto, amigos y amigas, lo que ha sido esta primera parte de mi exposición, Construyendo una nueva humanidad, creo que es un título fundamentado tanto para esta modesta exposición como para el lema de este nuevo festival, esta nueva edición del festival MCA. Efectivamente, es totalmente verosímil la idea del surgimiento de una nueva humanidad
y sabios y sabias, tradiciones espirituales, escuelas filosóficas, de todos los lugares geográficos, de todas las culturas, de todas las épocas, nos han insistido al respecto. Se está construyendo ahora, por las señales que nos han dado para esa preparación para el parto, la respuesta es también contundente. Sí, se está dando ahora. Y por último, con relación a quienes lo estamos haciendo, quienes estamos contribuyendo a la construcción de la nueva humanidad, es una perfecta colaboración, una perfecta cooperación de la Madre Tierra, de todos los reinos de la naturaleza y de todos los seres humanos que en nuestro interior tenemos ya esa especie de reclamación, porque además lo más bello, y con esto termino esta primera parte, lo más bello es que esa nueva humanidad, por si no fuera suficiente todo lo que ya vengo compartiendo, respondiendo a estas tres preguntas, la gran respuesta que esa nueva humanidad es verídica y que se está construyendo se halla en el hecho de que late en el corazón de muchas personas de una punta a otra del planeta. Late en el corazón y brilla en el alma de muchísimas personas. Y acudo, por tanto, y apelo, por tanto, a vuestro propio sentir de corazón y sentir álmico. Aquí está, aquí está. Hay algo en nuestro interior que lo anhela, hay algo en nuestro interior que lo espera. Es como si lleváramos mucho tiempo esperando que llegara este momento. Y es que efectivamente llevamos mucho tiempo, nuestra alma lleva muchas encarnaciones esperando y preparando a su vez y ayudando a preparar este momento. Y cuando escuchamos hablar de esa nueva humanidad en una tierra restaurada, hay algo en nuestro interior que encaja, que hace clic y que resuena fuertemente en el corazón y en el alma. Llegados aquí, permitidme que pase a la segunda parte de mi exposición. He explicado los contenidos fundamentales y la coherencia del título de esta exposición y del Festival MCA. Hay que hacer una contundente llamada a la confianza y a la trascendencia, amigos y amigas. ¿Cómo contribuir lo más posible a la construcción de esa nueva humanidad? ¿Cómo ser agentes activos en la construcción de esa nueva humanidad? ¿Cómo participar, de hecho, en ella? Las dos grandes claves, a mi modesto entender, son, insisto, la confianza y la trascendencia. Empecemos por la confianza y después hablemos de la trascendencia. Cuando hago mención a la confianza, me refiero a que nos demos cuenta de que en la vida no hay casualidades, de que la vida está llena de sincronías y de causalidades, de que contrariamente a lo que nos dicen, en la vida todo tiene sentido, todo tiene un sentido profundo. Por ejemplo, a la obra fundamental de la ciencia del yoga, que es sin ningún tipo de duda, los Yoga Sutras, que elaboró en el siglo II Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, que por primera vez recoge en texto lo que es una tradición boca a oído, lo que es una tradición verbal que tenía muchos siglos de anterioridad. Pues bien, cuando Patanjali hace esa gran labor en los Yoga Sutras de Patanjali, es un texto, como muchos sabéis, bastante corto. Son 196 aforismos, pequeñas frases, sutras, que como tratan del yoga, se conocen como Yoga Sutras. Y hay una sección dentro de esos Yoga Sutras que habla de las capacidades latentes que tenemos todos los seres humanos y que se van haciendo patentes conforme vamos avanzando en nuestro sendero espiritual, conforme nos vamos desarrollando consciencial y espiritualmente. Concretamente, en la ciencia del yoga, en los Yoga Sutras de Patanjali, a estas capacidades latentes que tenemos todos los seres humanos se le llaman siddhis. Los siddhis, las capacidades latentes, se van haciendo patentes conforme vamos avanzando en el sendero de la consciencia y espiritual. Y en los Yoga Sutras de Patanjali encontraréis 25 siddhis, 25 capacidades. Al principio, en lo primero que encontráis, porque es la primera capacidad que se hace patente
conforme vamos avanzando, empezamos a avanzar en el camino de la consciencia, es precisamente la confianza en la vida. Dicho en los términos de los Yoga Sutras, es el ir percibiendo que la vida está llena de pautas, de patrones, que el azar no existe, que todo está lleno de causalidades, de efectos que tienen su causa que originan efectos. El comprender, el tener el discernimiento para ver de que la vida no es una especie de caos, que la vida no es fruto del azar, sino que en ella todo tiene su sentido profundo. Y esto nos tiene, insisto, que llenar de confianza, porque también tiene en su sentido profundo la distopía que actualmente está presente, entendiendo como por distopía, como decía antes, todas las tensiones, los males de siempre con más intensidad que nunca, nuevos males que se añaden a los que ya teníamos, ese removimiento del río al que hacía referencia, esas contracciones del parto al que hacía mención. Todo eso también tiene su sentido profundo. Y tiene su sentido profundo, amigos y amigas, porque, como muy bien señala ese experimento de laboratorio, que es muy cruel, la verdad, pero que es muy claro en cuanto a sus resultados, que es el que se conoce como la rana hervida. Ese experimento de laboratorio lo que nos enseña es que tenemos una preciosa ranita viva, tenemos un recipiente de agua a temperatura natural y un hornillo. Ponemos el recipiente a temperatura, con agua a temperatura natural sobre el hornillo está apagado y echamos la ranita en el agua. ¿Y la ranita qué hace? La ranita chapotea. La ranita está contenta chapoteando en el agua. A partir de ahí encendemos el hornillo, pero lo vamos calentando muy poco a poco, para que la ranita no se dé cuenta. Y efectivamente, como se va calentando poco a poco, la ranita no se da cuenta. Hay un momento determinado que lentamente el agua va cogiendo una temperatura más calentita, pero que para la ranita le resulta agradable. Finalmente la ranita termina entrando en sopor, la ranita se duerme y como el hornillo sigue calentándose poco a poco, el final de esta fase del experimento es que la rana muere hervida. Pero el experimento sigue y se repite. Seguimos con otra ranita, seguimos con otro recipiente con agua y con el hornillo. ¿Y aquí qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es que el hornillo, echamos la ranita en el agua, la ranita al principio empieza a chapotear y está cómoda, pero aquí no le damos al hornillo para que se vaya calentando lentamente, no, le damos calentones muy bruscos, calentones muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Que la rana se da cuenta. ¿Y qué hace la rana? No se queda ahí, no se queda dormida. La rana brinca, la rana salta. Pues bien, muchos de los acontecimientos distópicos que estamos viviendo, de estas contracciones del parto, de estos removimientos, tienen este sentido profundo. Es para que saltemos en la tibieza, distraídos, entretenidos, es para que saltemos. Y es que la consciencia, amigos y amigas, es como un tren que avanza, como todos los trenes, sobre dos raíles, porque la consciencia, el tren de la consciencia avanza cuando somos mejores personas, cuando nuestras obras van siendo más coherentes, es lo que San Juan de la Cruz llamó las noches oscuras, es decir, los malos trances, las circunstancias adversas que hay en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva. Eso también contribuye a que la consciencia evolucione, con la que la consciencia avanza como un tren sobre estos dos raíles. Por tanto, que cunda en nosotros la confianza, que no nos dejemos abrumar por las circunstancias adversas. La confianza creo que es el primer pilar que tenemos que tener presente cuando el que hay que hacer en este momento, ya que hemos llegado o podemos llegar de una forma verosímil a la conclusión de que efectivamente estamos construyendo una nueva humanidad. Confianza, mucha confianza, confianza en la vida. La vida no es nuestra enemiga, la vida nos abraza, la vida nos ama. La vida, de hecho, somos nosotros mismos que somos esa vida. No olvidemos que la vida merece toda nuestra confianza y en las circunstancias más difíciles que sepamos que hay puertas que se cierran, pero para que se abren nuevas puertas, que todo tiene
no me cansaré de repetirlo, su sentido profundo, que esto se afiance en nuestro corazón, se afiance en nuestra alma y desde el corazón y el alma se afiance también en nuestro discernimiento y en nuestra mente. Y junto con la confianza, la trascendencia, la trascendencia. Amigos y amigas, esto es muy importante, de que no caigamos en la trampa de creer que Dios ha muerto. Y os decía que esa expresión Dios ha muerto se la debemos a Friedrich Nietzsche en la transición del siglo XIX al siglo XX, porque él se dio cuenta que avanzábamos hacia una sociedad que ya ha llegado en la que Dios se proclamaría la muerte de Dios. ¿Y qué es eso de matar a Dios? ¿Qué es eso de la muerte de Dios? Evidentemente, no se está hablando de coger a un señor de barba blanca y estrangularlo, ¿verdad? No, la muerte de Dios significa expulsar lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Expulsar lo trascendente de lo colectivo y de lo individual. Que la humanidad abandone una perspectiva de la trascendencia, se enfrasque en lo material y en la apariencia, que olvide o que ignore que hay una esencia más allá de la apariencia, que hay una vida más allá de la vida material, que nosotros mismos, cada uno de nosotros, tenemos una parte perecedera, pero también imperecedera, que por eso precisamente constituye nuestro verdadero ser. Que se olvide todo eso para que nos aferremos a lo puramente material con todo lo que ello conlleva de economicismo, de egoísmo, de egocentrismo, etcétera, etcétera. Esto es la muerte de Dios. Y dentro de la distopía en la que vivimos hay un influjo social desde multitud de frentes, desde el punto de vista de los medios de comunicación, del entramado político institucional, incluso del denominado sistema educativo, que lo que nos llevan precisamente es a creer que Dios ha muerto, es decir, a expulsar lo trascendente de nuestra vida. No caigamos en esa trampa, no caigamos en ese tremendo error. No caigamos en la trampa de considerarnos infrahumanos. Daros cuenta que con el transhumanismo, donde toda la atención se pone a cómo podemos vivir más, cómo es posible que vivamos más años, y enfrascado permanentemente en esa dinámica, que yo no digo que no esté bien vivir más años, por favor, pero ojo, ojo, tampoco para obsesionarse, porque tenemos que recordar que realmente ya somos inmortales. Entonces sí, bueno, yo puedo querer vivir más años como Emilio, no lo niego, pero también sé perfectamente que independientemente de los años que viva como Emilio, lo que yo soy, como el ser verdadero que está en la personalidad de Emilio, lo que yo soy, va a seguir viviendo más allá de Emilio, con lo que todo se relativiza, ¿verdad? Todo se ve con una perspectiva muy distinta, que es la perspectiva de la trascendencia. Sin embargo, desde el mensaje de la muerte de Dios, lo que se quiere es que esto lo olvidemos y de esa forma, transhumanamente, nos convertimos en infrahumanos, porque estamos olvidando, rechazando y renunciando a la parte imperecedera que hay en nosotros. Nos agarramos a lo perecedero, olvidamos lo imperecedero y de esa forma el ser humano deja de ser realmente un ser humano con su parte perecedera e imperecedera y se convierte a sí mismo, se transmuta desde el punto de vista de su consciencia, en este caso de su inconsciencia, en un ser infrahumano. No caigamos, amigos y amigas, lo digo de corazón, sin intentar convencer a nadie de nada, por favor, yo comparto de corazón, lo que os parezca oportuno lo recogéis, lo que no lo tiráis a la papelera de reciclaje, pero desde esa honestidad que intento transmitir con la coherencia en mi vida cotidiana, comparto con vosotros de que no caigamos en la trampa de los que dicen que quieren cambiar las cosas y sin embargo solamente ofrecen más de lo mismo. Y en el ámbito del supermercado espiritual, en el ámbito de todo lo que es la New Age, hay mucho de esto. Hay muchas voces que teóricamente reclaman una cosa, reclaman cambio, reclaman por aquí, reclaman por allá, pero cuando se analiza un poco el contenido, nos damos cuenta que lo que nos están aportando es más de lo mismo. Materialismo, economicismo, egoísmo, egocentrismo.
antropocentrismo, especismo, alejamiento de la naturaleza, nos están llamando precisamente a lo mismo. Y es que de hecho, cuando hablamos de la élite, que profundizaré un poquito dentro de unos minutos, es decir, de aquellos que mueven los hilos del sistema socioeconómico y a través del sistema socioeconómico manejan el entramado político institucional a escala mundial y el complejo político militar, esos que mueven los hilos los podemos denominar la élite. Pues bien, esa élite tiene la capacidad de llevarse detrás suya no solamente a una tipología de personas, sino a varias. Para que lo entendáis mejor, me gusta hablar de ese famoso cuento de Jan Christian Andersen, que es el flautista de Hamelin. Pues bien, si vemos lo que está ocurriendo, vemos que el flautista de Hamelin de la élite toca una melodía muy curiosa que tiene la capacidad, por un lado, de llevar detrás del flautista a multitud de personas que no quieren ver. La sala de los espejos está aquí, pero hay personas que prefieren no ver y prefieren mantenerse en la inconsciencia. Y ahí están detrás del flautista de Hamelin. En esa fila andan también los tibios, es decir, las personas que a lo mejor empiezan a ver algo, pero se asustan, no quieren ver, prefieren seguir en su hábitat de confort, en lo que muchos psicólogos con razón llaman su hábitat de mentira existencial, prefieren quedarse ahí.